Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Que tengan todos ustedes un buen y santo día, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección matutina. Santos y café después de la pausa de ayer, que era lunes del Ángel, y por lo tanto no estaba prevista la sección. Hoy es martes 22 de abril, es el martes de la octava de Pascua, y es el quinto día de la novena a la Divina Misericordia. Hoy se reza por las almas de los herejes y de los cismáticos, es decir, en una palabra en nuestros días, de los buenos católicos, de aquellos que han decidido no pisotear por cuenta de quien acaba de morir el Evangelio de Jesucristo. Y entonces se pasa por herejes y por cismáticos al revés y la ley al revés. Eso es típico. Lo contrario es típico de Satanás, ¿no? Y una vez me hizo ver los discos de, no sé si eran los Beatles o la introducción, y tú los escuchas al revés. En inglés salen himnos a Satanás porque es lo contrario. Atención a este tema de lo contrario, ¿de acuerdo? Lo contrario es el dinamismo de Lucifer. Lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces hoy es martes, decía, de la semana de la octava de Pascua y también el quinto día de la novena de la Divina Misericordia. Esta novena la estamos haciendo juntos, porque saben cuánto me importa esta novena de la Divina Misericordia, revelada a Santa Faustina Kowalska, y por lo tanto se transmitirá hoy a las 18 horas junto con el tercer Santo Rosario desde Pícora, Nazaret. Y en cambio esta noche a las 21 horas ahora les mostrarán la publicación. Ahí está. No es esta de la que habla Rosa Cera. Giro inesperado porque la producción no lo sabía de todos modos, porque esta noche debería tocar en la emisión del martes, Giovanneo, te vi debajo de la higuera y la palabra que Jesús le dice a Bartolomé, uno de los primeros llamados del Señor. Pero esta noche, en cambio, he decidido intervenir de nuevo sobre eso, sobre lo que todos hablan, y sobre lo cual también yo deseo intervenir, además de esta mañana, es decir, la muerte de Bergoglio. Ocurrida ayer a las 7:35, así lo dicen las fuentes oficiales, a causa de un ictus. Y esta noche quiero hablarles. El título es Bergoglio, la Pachamama y el Diablo en el Vaticano. He aquí por qué, así en definitiva. Entonces, ayer es muy Bergoglio, así que mientras tanto agradecemos a Fray Celestino por las primeras palabras, que en nombre de la asociación, y bueno, también de quien les habla ayer por la noche, al mismo tiempo que la catequesis sobre los 10 mandamientos, quiso dirigirnos. Nosotros estábamos en directo en Radio Domina ayer por la mañana desde la pequeña Nazaret en red, estábamos rezando Rosario. Para mí es una pequeña señal importante. El rosario de hecho es la protección y la salvación de todo. Y llegó la noticia de que el Leipadín parecía un engaño, y en cambio después resultó ser verdad. O sea, que el llamado Papa Francisco usurpador, lo recuerdo, según las leyes de la Iglesia, y por lo tanto no estamos inventando nada, y además hereje y apóstata, había fallecido sin la menor señal de arrepentimiento público. En privado puede que sí, ya no es un problema nuestro, sin embargo, pero en público no ha habido, al contrario. Yo había puesto en evidencia, recibiendo golpes de todas partes como siempre, que en mi vía crucis había dado el último zarpazo a la identidad católica cristiana, pero a la seria, como ahora veremos. Es decir, que Jesús no buscó la cruz. Es una manera satánica de decir que Jesús no es el Mesías. Porque si Jesús no buscó la cruz, y por lo tanto si no la sufrió porque no la buscó, entonces no se la esperaba. Entonces el ángel de la resurrección les dice a las mujeres en el sepulcro, ustedes buscan a Jesús crucificado, y para decir ustedes buscan al Mesías, porque el Mesías es el crucificado. Conté la historia del rabino principal de Roma, Eugenio Soli, que leyendo Isaías, hombre de dolores que bien conoce el sufrimiento, y por sus llagas hemos sido sanados, que leyendo el Salmo 21 han perforado mis manos y mis pies, como judío aplica estas profecías mesiánicas a Jesús de Nazaret y se convierte. De judío se vuelve cristiano. Pero el Papa Francisco, antes de morir, nos invitó a todos a no reconocer en Jesús al Mesías porque la cruz no se la buscó.
Ahora yo quisiera decir de inmediato, antes de entrar en el tema de hoy, lo más importante, mis queridos hijos, existe la falsa iglesia. Presten mucha atención. Quisiera precisar algo de inmediato. Anteayer, por una forma de solemne respeto hacia la solemnidad de la muerte, no lo hice de inmediato. Muchos esperaron la declaración de Don Minut. De inmediato. Muchos han esperado la declaración de Don Minutella respecto a lo que ha sucedido. ¿Qué le dice uno? Como si fuera lo de siempre, pero este es el tiempo en que sucede, una ágora, ¿no? Y esto es un riesgo enorme mientras nosotros nos hemos puesto en oración, porque somos gente seria. No me considero una persona seria. No le importa nada el debate de la doxa, ¿entiende? De las mesas redondas. No es simplemente el gusto de la audiencia, de hacer número porque hay especuladores, algunos incluso ya con corbata que estaban con nosotros. Hay quienes especulan. Nosotros tenemos una misión que cumplir. No estamos ahí para jugárnosla. Éxito. Entonces, por eso ayer yo no hice ninguna declaración. Lotería Valdo Estánico. No he aparecido en las redes sociales. Una ausencia que al parecer se ha notado, porque hasta los enemigos la esperaban. Quizás más los enemigos que los amigos. Y en cambio Don Minutella, que es un sacerdote serio ante la muerte de su peor enemigo, porque les recuerdo que el único, no, el primero que aquí habría debido tomar la palabra de inmediato, soy yo mismo. Encuéntrenme en el planeta Tierra a alguien que haya sufrido del mismo capataz. De la falsa iglesia, 2 excomuniones, 2 simultáneas, no una después de la otra, juntas, y una reducción al estado legal. Pero yo ayer guardé silencio porque no me gusta la audiencia, no me gusta el debate. Yo estoy llevando adelante una misión. Entonces por eso no intervine de inmediato, ni visualmente ni por escrito. Naturalmente luego, un poco presionado porque yo no quería escribir nada, hice una publicación ayer, unas 3 horas, incluso más, unas 5 horas después de la muerte de Bergoglio. Una publicación en comparación con las que aparecían por ahí de parte de las facciones antibergoglianas. Muy violentos y agresivos hacia Bergoglio. Una publicación mesurada. Le pido a la dirección, si la tiene disponible, que la haga pública. Ahí está. Veamos si puedo leerla también desde aquí. De Don Minutella. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. El hereje ha muerto. También él ha pasado, porque Jesús dice que pasarán el cielo y la tierra. Ya era una serena, moderada time, de otro modo, de despedirnos de nuestro peor enemigo. Pasarán el cielo y la tierra. Has hablado tanto, Bergoglio. Incluso fuera de lugar has constituido un pensamiento oficial antievangélico, pero Jesucristo te ha vencido. Ese era el mensaje. Y te lo decimos no como te lo están pidiendo otros de una manera pesada, ¿de acuerdo? Porque también, por ejemplo, Monseñor Viganó fue muy duro. El profesor Martino Mora hizo una publicación que suscribimos, pero muy dura. Fue muy duro. Aldo María Valli se lo ha publicado. Don Minutella, que era el que todos esperaban para ver qué es César, que de todos modos hizo una publicación moderada, y agregué que el antipaperético ha muerto. También él ha pasado, en cambio Jesucristo está ahí, y les meto otra cita. Lo que los demás no han hecho. He citado las Sagradas Escrituras, queridos hijos, solo, o no soy digno de respeto. He citado la palabra de Dios. La palabra de Dios 2 veces. Mateo 24:35. Y ahora he citado siempre en el mismo lugar, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Bergoglio pasa, Jesucristo no. Ese era el mensaje. ¿Les parece ofensivo? El Papa Francisco, al límite como lo llaman, está muerto. Jesucristo está vivo para siempre, porque sus palabras no pasan. Parece que incluso los Bergognani también deberían haberlo dicho, ¿verdad? Conclusión. Bienaventurados todos los que han resistido fieles a Cristo y a la Iglesia, a Cristo, a la Iglesia, en medio de enormes pruebas en estos 12 años de apostasía programada. Porque ha sido programada, planificada. No es que Bergoglio por la mañana en estos 12 horribles años se levantara y tomara iniciativas. No, eran movimientos estudiados, estaban estudiados. Para mí incluso la muerte está programada de Bergoglio, para mí. Perdonadme, pero yo lo siento en el corazón.
programada, saluda a todos urbi et orbi, tarde y luego después quítate de en medio. Todo planeado para mí. ¿Está bien? El heredero, aquí está la conclusión, ya está listo, y esto es sobre lo que quiero intervenir esta mañana, esta noche. El heredero ya está listo para continuar el vals, porque de esto se trata, de la mentira. Esta es la única declaración que ayer tuve que hacer. No quise y que no quería hacer nada. Me sumergí en la oración, me rodeé de las personas que me quieren y afronté el día de ayer, que además era un día de luz, en el sentido pascuale, de alegría no quería intervenir. Lo dije también en la mesa a los peregrinos que estaban presentes. Lo hice porque justamente la gente lo pedía, en comparación con otros. Post habéis escuchado el mío. Ahora os hago escuchar, por ejemplo, el Hijo 1, un post del nada menos que el profesor Martino Mora, de Exponentes Balsaman, tradicional sedevacantista viganiano. Escuchen lo que es capaz de escribir. Ha sido durante 12 años, largos años, el mayor flagelo de la Iglesia de Cristo. Fingiendo guiarla, la ha envilecido, la ha manchado, la ha deshonrado con toda forma de impiedad, de idolatría, de blasfemia. Bien entendido, suscribimos y... Gracias, profesor Mora. Creo que un detector y su textor, en healing, nadie es diferente, ¿no? Y sin embargo, para resumir, no hay nadie que las haya recibido. De ayer a hoy, si van a mirar los comentarios en contra de quien les habla como Don Minutella. ¿Por qué? ¿Por qué? Pito, aunque he estado aquí hasta esta mañana para honrar a nuestra hermana muerte, porque la muerte nos pertenece a todos. No es que ha muerto Bergoglio y nosotros nos libramos. No es que Bergoglio va con ansiedad al juicio de Dios y nosotros... No. Pero para honrar la muerte de Bergoglio, yo guardé silencio todo el día. Solo hice una publicación y no me dejé ver mientras los halcones de las redes sociales fueron allí a hacer transmisiones en directo. Transmisiones, todo el mundo ha hablado del Papa Francisco o del falso Papa y Don Minutella, no. Pero vayan a buscar si ha habido alguien que haya recibido más que el que les habla por una publicación que hice citando dos expresiones de nuestro Señor, una del Evangelio y una de la carta a los Hebreos. ¿Cómo es eso? Si van a leer serpiente, eres una serpiente. Hablo de lo que han escrito. Eres un maldito, debes morir, que Dios te mande al infierno. Dios te tiene que quitar el aliento. Eres hereje, estás loco, te tienen que arrestar, vas a tener un mal final. A nadie se lo han escrito así como a mí. ¿Cómo estás? Porque Don Minutella, que ha sido el más moderado y respetuoso desde el punto de vista del anuncio del final del impostor, en comparación con otros, también Monseñor Viganò ha recibido bastante. Don Minutella se ha llevado más golpes que todos. ¿No será que conocen al oso? Siente, lejana la con el olor, el olfato y... Lo gay, siente a la presa lejana. No sé si me entienden. Yo más claro que esto no puedo. No es que una vez que esto termine el riesgo, ahora es que... a juzgar por lo moderado que he sido. Y cómo en cambio desde ayer hasta esta mañana, haciéndome leer los comentarios, me han replicado a mí como a nadie más, evidentemente cada uno. No sé si esto para mí era muy importante decirlo. Bien, yo he planteado la cuestión. Actualmente habría tantísimas cosas que decir. Pongamos el título de la ventana de hoy. Ahí está, también el título de hoy, en comparación con ciertos titulares sensacionalistas bastante moderado, y es que el título es, como ven, muere el capataz. Matar el Evangelio, tacharlo de herejía y torcer la ley. Entre paréntesis, falso. Este es el título que he pensado en la oración. Deben saber que en momentos críticos como el que estamos viviendo y que aún viviremos, pueden confiar ustedes, los que han creído en Don Minutella, porque pueden ver que está en oración, que busca la luz de Dios, que no está en las redes sociales por gusto, aunque parezca lo contrario, que lo hace porque la Virgen, la Santa Virgen, lo empuja porque
Llevas adelante una misión de mantener despiertas las conciencias que quieren. Algunas se adormecerán, en un momento lo diremos, ya verán. Ahora que aparece el nuevo Papa, las televisiones de todo el mundo, Trump ya ha anunciado que no ve la hora de estar presente en los funerales del Papa Francisco. Todo el mundo se inclina y verán que hay gente que deja que la duda le invada. ¿De acuerdo? Pero lo que quisiera decirles entonces es que el título que he dado hoy ya debería ser bastante claro para todos los del pequeño resto. Muere el capataz. Bueno, muere, pero muere él, no lo que ha construido. O sea, muere Jorge Mario Bergoglio, alias Papa Francisco. El número 12, si uno quiere reflexionar, creo que no es casual. ¿Está bien? Ha habido imposturas históricas, no doy nombres, sino bloquean, que duraron 12 años, exactamente 12 años, y Juan Pablo II, en un libro escrito Memoria e Identidad, que esa impostura que hizo sufrir a todo un pueblo y a toda Europa, y luego intentó hacer sufrir al mundo entero, no sé si entienden a quién me refiero, y dice él duró tanto tiempo, ni un minuto más, ni un minuto menos, porque Dios es quien gobierna la historia. Lo que está sucediendo en Roma no ocurre porque los hombres, los partisanos de Satanás, los masones, son más fuertes. ¿Quién ha recibido más golpes que yo? Aquí estoy. Bergoglio ha sido capaz de concederme una vida surrealista, con el asedio de los periodistas. Misericordia dejamos por herejes. Y me puse a todos en mi contra, me marginaron, me demonizaron, me ha reducido al estado laical, sin que yo haya hecho nada malo mientras protegía a Rupnik. McCarrick y Jancheta, por mencionar solo 3 nombres famosos, porque quién sabe cuántos más hay en el inframundo. ¿Entiendes? Pero la historia está en manos de Dios, y ayer murió. Entonces, naturalmente, nosotros tiramos por la ventana a los conspiracionistas, que si sigue vivo, que se fue, que hizo, que dijo, y aquí les ruego. Y así con los como Benedicto XVI. ¿Recuerdan que decían que estaba vivo, que si estaba en una cueva, que Bergoglio había muerto? ¿Está bien? Está muerto. No están detrás. En todo caso, yo tengo mi propia versión de la muerte, o alguna personal. Obviamente nunca será posible probarla. Perplejidad. O sea, me parece una especie de puesta en escena espectacular. Esto de que haga la última vez para el Urbi et Orbi y luego muera así al día siguiente. Cada uno. Quien siembra vientos, recoge tempestades al final, ¿no? Ciertamente yo creo que la muerte de Bergoglio, pero esto también es mi pensamiento personal, se debe al hecho de que lo habíamos anunciado, que Dios no quiere que se toque. Yo dirijo un llamado al obispo de Patti. No es como se dice una amenaza, no, es un llamado. Tenga cuidado, excelencia, porque Dios no quiere que se toque el hábito de Fray Celestino. Dios no quiere. Esto es lo que yo siento clarísimamente en mi corazón. Y uno podría decir, pero disculpa, ¿a ti te han quitado el hábito? Sí, porque Dios tiene una misión para cada uno. ¿Entiendes? Está aquel que está destinado al martirio y quiere ser mártir. Pero también está aquel que, aunque busque el martirio, si Dios ha decidido que no debe ser así, no hay nada que hacer, porque es Dios quien decide todo. ¿Se acuerdan de Jacob, de lo que dice Dios en el profeta Isaías? Gusanito de Israel. Dios nos ve ayer mientras había una hormiguita sobre lo corporal. Era tan diminuta que caminaba alrededor del Santísimo Sacramento, y yo la miraba y decía, ese soy yo. Quiero ser yo cada uno, la hormiguita, porque Dios nos ve así, somos gusanitos. ¿Entendido? Entonces sigamos adelante. Entonces ha muerto Jorge Mario Bergoglio. Falso papa elegido, como veremos ahora, el 13 de marzo. Yo estaba allí en la plaza de San Pedro. Chorreaba sangre por haber sido golpeado por un paraguas. Y estaba justo debajo de la logia, poco antes de las guardias suizas, de los de la arma de carabineros, y elegido el 13 de marzo de 2013. Murió ayer, 21. Abril del 2000. 25 el año que nosotros, como saben, hemos dedicado al Santo Rosario. Pero deben saber entonces esto, que muere Jorge Mario Bergoglio, pero no muere la impostura que creó.
Está bien. El ejemplo más adecuado que quiero presentarles de inmediato es el de Arrio. Arrio. Arrio era, como saben, un sacerdote de Libia del tercer cuarto del siglo, que por primera vez abiertamente, y un encanto y fuerte carisma líder, no, so, comunidad, del Logos con el Padre. Es decir, Jesucristo en pocas palabras no era Dios como el Padre, es una herejía en toda regla. Es precisamente el anticristo, porque la carta de Juan dice que quien niega que Jesucristo es el Hijo de Dios que viene de Dios es el anticristo. Alio era una forma concreta de anticristo, pero las fuentes dicen que era muy fascinante y muy carismático y se llevó consigo a medio mundo. A pesar de que el concilio de Nicea lo había condenado, logró ganarse el poder de la época. Y así murió. Ario, incluso de una manera dramática, murió en el siglo IV. Pero la herejía arriana, a pesar del esfuerzo dedicado por el León de Alejandría, San Atanasio, oficialmente las últimas fuerzas del pensamiento arriano de la herejía, ariana resisten hasta el sexto, incluso el séptimo siglo. ¿Entiendes, Rimor? Pero la herejía arriana, por ejemplo, en la Hispania visigoda, ¿no? Del sexto séptimo siglo está allí. En Italia, el mismo San Ambrosio de Milán vive una generación después de Arrio, pero se ve obligado a combatir la herejía arriana en Milán y en toda Italia, en toda la Italia del norte. Es decir, ha muerto Bergoglio, pero no se hagan la idea de que muriendo él ha muerto la impostura. Al contrario, la impostura sigue ahí. Y quién sabe cuánto tendrá que durar según los designios de Dios. Esta era la primera consideración. La segunda consideración, también esta es muy importante. Y entonces está la muerte del capataz, porque Bergoglio tiene el enorme mérito histórico de haber construido lo que nosotros llamamos, presten atención porque este es un paso decisivo, falsa iglesia. Falsa. Cuando Don Minutella, 2 veces teólogo, habla de iglesia falsa, lo hace. Les ruego siempre, porque tampoco ustedes del pequeño resto me ayudan en esto, porque siempre parten de Catalina Emmerich, que es el tercer secreto de Fátima. Yo, en cambio, hablo como teólogo, y quisiera que aquí todos estuvieran realmente muy atentos. Bergoglio construido en Roma, utilizando las estructuras oficiales. Construido una iglesia falsa, porque una iglesia, hasta que se demuestre lo contrario, pero nadie me lo discute esto porque es indiscutible, una iglesia sin Jesús, Cristo como Hijo de Dios coeterno al Padre, terminó de decirlo pocos días antes de morir, que Jesús no se esperaba la cruz, porque era un pobre Cristo, un pobre hombre, porque no se la espera, no la ha buscado, como alguien que es hombre, que lleva la vida adelante como lo hizo él, gritando un anuncio ideológico, el amor por los pobres. Eso es Jesucristo para la iglesia de Bergoglio. De hecho, allí todos dicen que él sirvió a los pobres, ayudó a los últimos, se ocupó de los inmigrantes, y el acto de amor de esa cosa, ¿se acuerdan? Hoy me encontré con una persona que quiso detenerme, es verdad. Hay quien es testigo diciéndome, Padre, es imperdonable incluso solo por haber dicho, en esa situación de crisis en la que todos necesitábamos ahí, me dijo esta persona que no es practicante. Allí dice, yo entendí quién era Bergoglio. Cuando nos dijo que era un acto de amor y cerró las iglesias. ¿Entiendes? No lo inventemos. Pero es obvio porque para Bergoglio Jesucristo no es Dios. Lo ha dicho en tiempos no sospechosos Eugenio Scalfari. En sus surrealistas diálogos publicados por República, Bergoglio fue capaz de decir que Jesucristo cuando bajó del cielo perdió la divinidad. Entonces vino a la tierra y no se esperaba la cruz. Ha venido. Por supuesto, no es el primero que lo dice, porque en las universidades teológicas, pero ¿es el Papa quien dice estas cosas o no? Y si es el Papa, hace falta que alguien intervenga, y nadie ha intervenido. Y si no fuera por Don Minutella, todos ustedes estarían bien y bonitos engañados. Ahora estarían ahí esperando al próximo Papa que se asome. Pero una iglesia que niega la divinidad de Cristo no es la iglesia católica. No puede ser la iglesia fundada por el mismo Cristo a quien se le niega su identidad divina.
No sé si hablo como teólogo. Es por eso también una iglesia falsa, sobre todo porque al negar la dignidad de Cristo, ha sido capaz, con la habilidad que solo el maestro principal supo tener, sortear el Evangelio. Hijitos queridos, aquí está todo. Podría cerrar la transmisión. Existe una falsa iglesia, como decía Monseñor Fulton Sheen. Es una iglesia que en todo parecerá todavía la iglesia de Jesucristo. Sheen decía, previendo nuestros tiempos, y no era un místico, era un obispo, pero será el cuerpo místico del anticristo. Veamos a Don Minutela, háblanos como teólogo. Sé valiente ahora más que nunca. Alza la voz por los indecisos y por quienes esperaban tu palabra. Vemos cuál es el cuerpo místico del anticristo. Evidentemente no es aquel donde aparecen los cuernos y la cola triangular. El cuerpo místico del anticristo es aquel en el que extra omnes. El cuerpo místico del anticristo es el observador romano, ha muerto el papa de los pobres. El cuerpo místico del anticristo es el cónclave, todas las televisiones del mundo allí y los poderosos de la tierra, con una iglesia que ya no sigue el evangelio. Este es el cuerpo místico del... ¿Me entienden? Nada. Special. ¿Quién hay entre nosotros? Todavía hay quienes siempre esperan iniciativas espectaculares. Las espectaculares son... Estas son... Satanás es astuto, el diablo es astuto, no actúa de manera espectacular. Cuando lo hace es porque obligado, normalmente a él le gusta moverse así con Bergoglio. Disfrazándose de papa de la misericordia, persiguió a sacerdotes buenos y protegió infames. Bergoglio, disfrazándose de papa del pueblo, vació las iglesias en la época del confinamiento. Bergoglio disfrazándose de papa popular. ¿Está bien? Han cambiado el evangelio. Cuerpo místico de la iglesia. Entonces la fuerza está. Ha muerto el constructor, el arquitecto ha muerto. No, no ha muerto el arquitecto. El arquitecto es Lucifer. El maestro de obras era Bergoglio. Ahora, queridos, ahora están, digamos así, están los cardenales, que se deben reunir en cónclave. ¿Y cuál es su primera preocupación? Se los digo yo. ¿Quieren ver dónde ustedes ya tendrían que haber dicho ayer? Domino Nutella, sigamos adelante con el camino porque son unos payasos. Ha muerto el Papa Francisco. Este es el Cade Yengo, no diré el nombre, que tenía que anunciar la muerte. Ha muerto el padre que ha defendido, escuchan bien, los valores del Evangelio. Y uno dice, pero es realmente una payasada todo esto aquí. Eso es que continúe. Y el show debe continuar, porque ahí está la masonería. Pero ¿han visto la porquería de ayer en la televisión? Lo canonizaron cuando el cuerpo todavía estaba caliente. Han entrevistado a la gente. La plaza de San Pedro está vacía, pero las televisiones tienen que hacer creer que ha muerto el Papa, que la gente llora. Ahora verán. Reina el cardenal vicario de Roma y otros se están organizando para escribir a los párrocos de Roma y pedirles que lleven cada uno desde sus parroquias al menos 10 o 15 fieles para llenarles la plaza en los próximos días, porque si no va nadie. Esta es la realidad. Hay una falsa iglesia que vive en la mentira, que está corrompida, que es cómplice de los poderes fuertes mundiales, quien debe ser elegido palabritas que fue a participar en la reunión del edificio ese, como demonio se llama masónico, el gota masónico, en Turín. ¿Quién debe ser elegido Supi? ¿Qué es criatura? Digamos realmente franquistellana de Bergoglio. ¿Quién debe ser elegido? Aquí está, pero procedamos con orden. Entonces, iglesia falsa no porque nos lo diga Catalina Emmerich o Padre Pío, porque de todos modos lo han dicho y son santos, y la profecía no debe ser despreciada. Y el tercer secreto de Fátima existe o no es falso. Lo tienes que decir tú, como teóloga. Tú eres teóloga. Tienes que decir por qué para ti la iglesia hace esto. No debes citar a Caterina Emmerich. No, debes decir por qué ha superado el evangelio esta iglesia. Y la iglesia católica no puede ir más allá del evangelio, que es la norma normans, no norma. Si hablas así, te eliminan. Nadie las recibió desde ayer, pese a estar medidas. Como a Don Minutella, las maldiciones que le han echado encima son incalculables.
juntos en la novena de la Divina Misericordia. Entonces hay una iglesia que parece la católica, pero en realidad es una iglesia falsa, repito, porque el pensamiento es aquí importante de decir en este punto oficial, ¿no? No es que sea una declaración personal, porque no existen declaraciones personales del Papa. El Papa está asistido por el Espíritu Santo. He aquí que se anuncia que Jesucristo a lo largo de estos años ¿no? Era la serpiente sobre... ¿Qué frase era la serpiente? Es la frase de la masonería del antiguo Andreas Sia hoy, que estas cosas cerca del pecado se las haya olvidado de la iglesia agnóstica esotérica, ¿no? Jesucristo es la serpiente. Sí, claro, quiere decir que hay un verdadero Mesías. Estos adoran a Satanás. ¿Lo han entendido o no? Poco a poco. Porque hay beatos como ahora, ya es tiempo de hablar claro, como los Comastri, se aprovechan de ellos. Pobre desgraciado. Esperemos que no tengamos que oír de Jesucristo. No eres ni frío ni caliente, aunque hayas hablado bien, porque de estos se sirven, de Padre Livio Fanzaga se sirven. Pero la élite está formada por masones, sanguinarios desde el punto de vista no físico, sino moral, que adoran a Lucifer. Están allí como dijo Sor Lucía de Fátima, pero como los llamó partigianos do diablos, partigiani del diabolo, partisanos del diablo. Ellos están viviendo y morirán. Todavía porque el edificio es de Satanás. Pon estos discos al revés y suenan himnos satánicos. ¿Entendido? Tía Revolden. O deben mirar la historia locus theologicus para entender el Apocalipsis. Si no, ¿para qué demonios hago yo las catequesis para ustedes? Estamos viviendo el Apocalipsis, queridos hijos. Hay una falsa iglesia que ha ido más allá del Evangelio. Entonces, naturalmente en todo esto está el poder de los medios de comunicación, o de los medios, no tanto solo de las redes sociales, sino sobre todo de la televisión y de los grandes periódicos que celebran al Papa Francisco. Su muerte, precisamente en el momento de mayor crisis, debe convertirse en un trampolín para un relanzamiento justamente de la falsa iglesia. El poder de los medios de comunicación es incalculable. Bien, pero ahora aquí se abren tres posibilidades. Les presento tres posibilidades. La primera continuará la falsa iglesia, o la segunda no, se detiene. Y muere como si lo quisiera el cielo, como, digamos, un paréntesis en suma breve, aunque con daños enormes, porque gana la coalición antibergogliana. Esta es la segunda hipótesis, aunque con la concesión neumática. La tercera, la más improbable justamente, porque muere la falsa iglesia, regresa a brillar la iglesia católica, con un papa como preveía y proponía el queridísimo, porque yo quiero mucho al padre Benú, de un papa que es bergogliano, elegido por los bergoglianos. Pero hace la sanatio y expulsa. O sea, estos son los cardenales bergoglianos, herejes, apostados. Declara que el Papa Benedicto era el Papa legítimo y no se habla más del tema. Estas son las tres hipótesis. Estas son las tres hipótesis, hijos queridos. No sé si se dan cuenta. Luego si deciden perder, porque yo he intentado hablar con aquellos de un ingenio. Tú puedes hablar con ellos. Han renunciado por elección y entonces Dios los ciega, les envía una potencia de engaño para discutir. Pero veamos estas tres opciones. La primera, la pongo al final como la primera, lo hago al revés. No, más bien, ya que dije que lo contrario no me gusta, empiezo con esto. Prosigue la falsa iglesia. Es la hipótesis más creíble. Es decir, sale el cónclave. Ya están preparando la plaza de San Pedro, han limpiado la chimenea de la Capilla Sixtina porque debe salir el humo blanco. Habemus papam. Queridísimos, llega un africano, el inolvidable. El Papa Francisco sigue estando en nuestros corazones, ¿entiendes, no? Es para decir, aquí está, un Papa moderado, un Papa no habrá, no podrá haber, porque la masonería es, como decía Falcone, mentes refinadísimas. Recen por mí para que yo sobreviva.
mentes refinadísimas, y por eso no mandan a uno como Bergoglio. Bergoglio que el capataz, ¿entiendes? Falta el supervisor de obra. El que supervisa la casa, que será más elegante. ¿Entiendes? Y sigue adelante la falsa iglesia con amoris laetitia, fiducia supplicans, Abu Dhabi, el relativismo moral, el antidogmatismo. No había grabadoras en la época de Cristo. Y prefiero al Papa Francisco que a lo que dijo Jesús, porque eso era cosa de su tiempo. Pero el Papa Francisco ha abierto las puertas. El Papa Francisco es el fundador. Ustedes verán cuántas veces será citado próximamente el llamado Papa. Francisco, esta es la primera hipótesis. Segunda hipótesis, no. No está dicho que la falsa iglesia siga adelante. En cambio, se detiene. Está la logia masónica satanista y los cardenales. Les recuerdo que al cónclave entrarán figuras como Suppi, ¿de acuerdo? Radcliffe, para mencionar solo dos nombres, ¿no? Estos cardenales creados por Bergoglio hay donde elegir, Ojeric. Estos entran en el cónclave para elegir al Papa. El gran sucesor de Pedro que fue llamado por Cristo a confirmar a los dos hermanos en la fe, pero entran en el cónclave y se convierten de repente. Se convierten y la break time point cordada, anti-bergogliana, constituida por 4 cardenales cobardes, que evidentemente ahora viene el espectáculo. Esas patas me gustan a vosotros. Son buenas patatas fritas. Nos sentamos allí y disfrutamos del espectáculo y vemos a Borg que entra en el cónclave. Entonces, ¿y las dudas para qué demonios han servido? Y veamos a Sara porque le da tiempo de hacerlo que entra en el cónclave. Y veamos que entra en el cónclave. ¿Quién más está? Mencionaría solo 3 nombres entre los más famosos antibergoglianos, digamos. Uno realmente esperaría de estos que hicieran una labor de oposición. Octava de Pascua y quinto de la Misericordia, de un auténtico bergogliano. Pero tengamos presente lo que estoy a punto de decir. Ante todo, el colegio cardenalicio está formado sustancialmente por cardenales bergoglianos. Entonces, en primer lugar, sin sextas sin emertum excluir, que ocurra, y esto es posible, que haya el cónclave más de todos los tiempos. O sea, podríamos presenciar, aunque naturalmente los medios nunca lo dirían, algún envenenamiento. Se llega a descubrir que un cardenal ha muerto porque debido al hecho de que estaba encerrado en la habitación y no respiró, de hecho fueron a hacer los controles, porque estos se van a pelear. Verán, se pelearán. Y las opciones pueden ser 2, o para evitar que suceda palabritas que se los encargo, organizarán un cónclave relámpago para que enseguida nos coloquen ahí con el fin de evitar la discusión. ¿Me entienden? El debate, el enfrentamiento. Ya el cardenal Zen ha cuestionado esta prisa de las consultas, como se llaman las congregaciones. O sea, cuando muere un papa, el cardenal secretario de Estado o el camarlengo convoca a todos los cardenales a Roma. Presten mucha atención, esto ya ha sucedido, ya son las primeras señales. Escuchen bien, síganme en estos días, porque yo quiero ayudarles y recen por mí. Y el cardenal camarlengo, el cardenal Parolino, se pregunta, 2 o quizá juntos, han convocado en Roma a los cardenales de todo el mundo, no solo aquellos que entrarán en el cónclave. Los cardenales menores y mayores de 80 años, estos últimos excluidos del cónclave, y que pueden participar, deben participar en las llamadas congregaciones. ¿Qué son estas congregaciones? Mientras el Papa muerto es venerado por los fieles en la basílica, mientras transcurren las 9 días de oración por el alma del Papa Francisco, mientras la Guardia Suiza y los gendarmes organizan las cuestiones de seguridad, mientras se prepara la Capilla Sixtina para comenzar el cónclave, todos los cardenales se reúnen en la plenaria, del aula Pablo VI colateral al aula Pablo VI, para discutir, como es debido,
las emergencias y las prioridades que el sucesor debe llevar adelante, de manera que se pueda identificar. Alguien. Enseguida la señalaron. Ya hoy empiezan. Con razón el cardenal Zen, no sé si lo conocen, viva Hong Kong, de más de 90 años, dijo, yo quiero estar ahí, pero ¿qué manera de hacer las cosas es esta? Que ni siquiera nos dan tiempo de tomar el avión para llegar y ya empiezan las primeras congregaciones. Y a los cardenales que están en las periferias del mundo les tienen que dar tiempo, que hacen 20, 24 horas, algunos desde algunos lugares remotos del planeta para venir a Roma en avión. Les dan tiempo de ducharse y tomar un momento de pausa, descansar, y luego tal vez dentro de 2, 3 días se hacen las congregaciones. No, enseguida hoy ya empiezan. Esto es un señal, hay que darse prisa, ya verán. Pero Dios podría, porque es Dios quien guía la historia, decidir que no se den prisa y que se enfrenten, porque la fronda antibergogliana, apoyada por los Unacum, que desde hace siglos esperaba desde la muerte de Bergoglio, quieren obtener algo. No es que puedan esperar salir del cónclave completamente derrotados. Entonces, esta es la segunda opción. La primera ya se la dije. Prosigue la falsa iglesia, un elegido inmediatamente como sucesor de Bergoglio, moderado en las formas, pero más eficaz en la doctrina antidoctrina evangélica, el querido Papa Francisco, nuestro predecesor, como sea el Papa Francisco, etc. Segunda opción, un cónclave rápido, para evitar el enfrentamiento, porque ya saben que hay un grupo de cardenales que en secreto ha trabajado para prepararse para esta batalla. Entonces, hagámoslo de inmediato, así no les damos tiempo. O bien, un cónclave en el que si llegara a imponerse esta facción antibergogliana, se vuelve traumático, porque no será fácil que se pongan de acuerdo. Tercera hipótesis. Es elegir un papa que quiere arreglar las cosas. Pero esto es lo más, pongámonoslo en la cabeza, surrealista e imaginable, porque de 100 y pico electores, 34 incluso más, son elegidos y son creados por Bergoglio. Ellos son exponentes de su pensamiento, incluso hasta más avanzados que él, ¿entiendes? Pero podría surgir un papa bergogliano que decida, iluminado por el Espíritu Santo, esta es la hipótesis más surrealista, poner fin a la impostura, porque de impostura se trata. Y aquí vuelvo a decir lo que dije al principio como teólogo. Toda la situación emocional está ahí para todos, porque todos estamos involucrados emocionalmente a favor nuestro. O sea, en el sentido de, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué dirección tomamos? Nosotros no tenemos que tomar ninguna dirección. La dirección es Jesucristo, y es el mismo ayer, hoy y siempre. La dirección que debemos tomar, en la dirección está. Pasarán el cielo y la tierra mis palabras nunca. Claro, la situación, se los digo como historiador, como teólogo, es bastante estrafalaria. Les digo por qué. En el 1500, en el siglo XVI, un monje agustino, nacido en el Furt de nombre Martín Lutero, había venido a Roma siendo un joven sacerdote, lleno de entusiasmo. Animado al principio, al parecer de buenas intenciones. Llega a Roma y encuentra la corrupción en la iglesia de Roma. Queda conmocionado por el tema de las octava de Pascua y quinto de misericordia. Entonces al pretexto pues abrir porque había visto que las cosas iban mal. Pero ¿qué hizo Lutero? Al volver a Alemania, empieza atención. Compro la verdadera iglesia, aunque esté formada por hombres corruptos, porque lo sabía. En Roma se cuenta que el Papa Clemente Bate la Pesca era afeminado. Era un sodomita y un fraile franciscano, como Fra Celestino, fue a la Plaza San Pedro y le gritó, afeminado. Arrestaron. Es afeminado por culpa de tus infamias, Roma. Roma fue saqueada en 1526. Vivía Lutero. Los lansquenetes que violaron a las monjas, mataron a cardenales, masacraron a sacerdotes, tomaron las hostias consagradas y las arrojaron como alimento a las vacas. Jugado a la pelota con los cráneos de los mártires, prendido fuego a las iglesias. ¿Entiendes? Pero la iglesia era la santa, una santa porque el evangelio era ese. Así que
La obra polémica de Lutero era ética, porque él decía que el Papa no existe. Los sacramentos no son, ¿tienes idea de lo que después fue capaz? Los sacramentos no son 7, sino solo 2. El Papa es el anticristo, porque no es la institución querida por el Señor y todas las demás cosas, solo la Escritura, etcétera, etcétera. Era hereje a propósito. Aquí hoy es al contrario. Santos y café vuelven tras el lunes del ángel. Martes 22 de abril, octava de Pascua y quinto día de la novena. Una falsa iglesia que prevé y exige que tú, para formar parte, para no sentirte aislado y excluido, debes renunciar al Evangelio. Dice, pero yo no lo acepto. No, no te hagas el listo, porque si te has encontrado dentro de este cuerpo místico del anticristo, hueles a azufre. Hueles a azufre. ¿Y entonces qué debo hacer? Te apartas y te quedas en la verdadera iglesia. Pero el problema es que hoy, quienes como nosotros han permanecido fieles al Evangelio, piensen en los tiempos apocalípticos que vivimos ante Amoris Laetitia, como diré esta noche, Pachamama. El evento de la Pachamama lo queremos. Discutimos, no. Digo, ¿queremos discutir sobre el evento de Pachamama, por favor? ¿O lo hacemos esta noche? Esta noche, 4 de octubre de 2019. Con el pretexto del sínodo sobre la Amazonía, Bergoglio organiza, digamos, con sus colaboradores, una verdadera y propia liturgia idolátrica. Y es poco decir idolátrica porque para mí era un verdadero y propio rito satanista. Esto, horrendo feché, que llega a Roma, no, digo, pero la gente se ha olvidado, pero la gente, yo de verdad, miren, y hacen la procesión dentro de la Basílica de San Pedro, llevando a los obispos, cardenales, todos allí con un Bergoglio exultante en procesión, no a la Virgen Inmaculada, que para Bergoglio no era inmaculada porque también ella había nacido en pecado. Sin hablar de la persecución de Bergoglio hacia las realidades que permanecieron católicas, desde los franciscanos de la Inmaculada a todas las demás realidades. Pero ha muerto el Papa Santo, el Papa de la Misericordia, el observador Roma. Se dan cuenta de que es un régimen, pero el régimen de Satanás, porque Roma y el Vaticano no son la Casa Blanca ni el Kremlin. Roma, el Vaticano, es la Iglesia de Jesucristo y Satanás está allí por permiso divino, como había visto León XIII. Y entonces nosotros debemos afrontar ahora estos días con el rosario en la mano y rezando mucho. ¿Por qué no cambia nada en definitiva? Para mí no cambiará nada. Yo sigo adelante por mi camino. No soy hereje. Es más, soy una persona justa porque estoy pagando en primera persona y antes que nadie, aunque Bergoglio haya muerto, deja como herencia una deuda altísima solo por el hecho de no haberme homologado. Sobre la validez canónica de Bergoglio, esta noche hablaremos de ello. ¿Qué pasa con el tema de la mafia de San Gallo? Denunciada por el cardenal Donnells, no por el primer periodista que pasaba por San Pedro, miembro destacado de la mafia de San Gallo, que dijo claramente que trabajaron en la sombra para obligar a Benedicto a dimitir y ya habían identificado al candidato ya en el año 2005, es decir, Jorge Mario Bergoglio. El enigma, tal como la Mavi le da un nombre en clave a Bergoglio, la Gioconda por su carácter. El superior general de los jesuitas había suplicado que no se consagrara obispo a Bergoglio, definiéndolo falso inconstante. Sin embargo, fue consagrado obispo y creado cardenal, señal de que en el Vaticano ya existía desde hacía tiempo la roca masónica que esperaba lanzar el ataque final. Entonces, queridos hijos míos, concluyo esta primera parte. Los espero luego esta noche para la segunda parte. Para quienes quieran haremos. Ahí está el post. Bergoglio, Pachamama es el diablo en el Vaticano. Una noche, pero quise cubrir con una afirmación. La de Benedicto XVI. Aquí está. En el momento de la prueba pensamos en él y en Juan Pablo II. Aquí tengo en la mano el libro Últimas Conversaciones. Es un libro muy importante, la entrevista realizada por Peter Sewald, el cual pregunta al Papa Benedicto, ¿usted conoce la profecía de Malaquías, quien en la Edad Media compiló una lista de futuros pontífices, previendo también el fin del mundo, o al menos el fin de la Iglesia?
Es decir, este monje no era Nostradamus. Hay quien lo desprecia, pero no era Nostradamus. Incluso San Bernardo le dedicó elogios. También San Felipe Neri habló de este monje obispo, creo que también era irlandés, llamado Malaquías, que predijo todos los papas hasta lo que puede considerarse o el fin del mundo o el fin de la Iglesia tal como siempre la hemos concebido. ¿Estamos? Según esa lista dice todavía Sebagendosi, al Papa. Naturalmente las preguntaban ordenadas, preorganizadas. El Papa no permite que se le haga una pregunta si no quiere. ¿Están? Porque es una entrevista que sale en los libros. Entonces, el Papa Benedicto aceptó que se le hiciera esta pregunta. Según esa lista, el papado termina con su pontificado. Es justamente así, porque luego está Petros Romanus, sobre el cual, como tantas veces hemos dicho, dejamos la duda de si sigue siendo el Papa como se le conoce o el último, enviado por Dios para mantener unido al rebaño que permaneció fiel en el tiempo de la gran prueba, la prueba final de la Iglesia, como se lee además en el Catecismo de la Iglesia. Si uno es con, el paparía con su pontificir. Y si usted fuera, cierto, el último en representar la figura del Papa como la hemos conocido hasta ahora, respuesta de un Papa serio porque Benedicto no lo era según ellos, ¿que se vaya? Pero ¿cómo te atreves? Tenga respeto por mí, que soy el Papa emérito, y sobre todo tenga respeto por el Papa reinante, que es el Papa Francisco, ¿verdad? No, digo. ¿Me están siguiendo? Es correcto lo que digo, porque la pregunta es grave. Me están preguntando si usted es el último papa mientras está ahí adentro. No lo sé yo que en Santa Marta está ese que se llama Francisco. ¿Es surrealista todo esto? No, no es surrealista. Se necesitan ojos para ver, corazón para entender, y Don Minutelle ha sido enviado para eso. No importa si es un gran prelado, un pequeño prelado, nuestro pequeño. Déjenlo estar. Él es la guía. Y de hecho nadie desde ayer por la tarde, desde ayer hasta hoy, las está tomando como maldiciones. Y condenas como yo lo hago. Porque ahora el problema soy yo. Pero papá, la respuesta de Papa Benedicto es impactante, porque repito, debería haber dicho con su estilo, por favor. Lo digo, Sinin. Esto no es posible. Está el Papa Francisco. Respuesta de Benedicto. Repito la última pregunta. Y si usted fuera efectivamente el último Papa, ¿representa la figura del Papa como la hemos conocido hasta ahora? Todo puede ser. Entonces, nosotros del pequeño resto les ruego, porque ahora comenzará la propaganda correcta en contra de nosotros. Les ruego que sean serios, sin dejarse llevar por dudas, porque así como Bergoglio fue capataz de la falsa iglesia, hay alguien más que ha sido capataz de la custodia de la verdadera iglesia, que se reduce, como dicen las profecías hechas por los papas, no por personitas insignificantes, a un pequeño resto que por eso debe ser perseguido, Ordín. Porque es la era de la mentira, y nosotros estamos en la verdad, y es la era del impostor, y nosotros estamos en la sana doctrina de la tradición apostólica, que no preveía, por ejemplo, la comunión para los divorciados vueltos a casar con engaño, como veremos esta noche. No creo que San Pedro haya previsto la adoración de Afrodita o de Popea. ¿Recuerdan? Vide a San Pietro que entra a San Popea. ¿Entiendes? No hice la voz con mesalina. San Pedro, no me lo parecen. Los santos eran asesinados porque derribaban los ídolos. A Roma. Bergoglio tomó el ídolo y lo puso en San Pedro, la Pacia Mama. Y luego estuvo Alessandro Schegel, ese austriaco, que los tiró de noche al río, y el Papa Francisco se disculpó. ¿Con quién se disculpó el Papa Francisco? ¿Con quién? Porque nadie le pidió que trajera la Pacia Mama a Roma. ¿A quién le pidió disculpas el Papa Francisco? ¿Y por qué pidió disculpas? Debería haber dicho bravo. Nosotros que pertenecemos a Jesucristo, adoramos a un solo Dios en tres personas de la Trinidad. Bergoglio nunca habló. Nunca.
Y cuando se ha blasfemado contra la Trinidad porque discuten a puerta cerrada los tres, habría debido elogiarlo. Y en cambio se ha disculpado. Bergoglio, todo puede ser, dice Benedicto, sí. Entonces nosotros estamos en una posición de queridos hijos. Importante. Es decir, está respaldada. Quisiera que entendieran este mensaje de hoy a propósito de la falsa iglesia. La falsa iglesia no está respaldada en absoluto por las profecías. Está respaldada por rigor teológico, es decir, el ABC de la fe no puede permanecer ni un solo instante más con esas cosas. Y estos que ahora se reúnen son peores que Bergoglio, ya verán. Son peores, porque sacarán lo peor sin que la humanidad se dé cuenta. Nosotros debemos estar del lado correcto, porque así lo quiere el Señor, y defender la sana doctrina católica que es la de siempre, que no cambia. Puede cambiar la forma, pero no la sustancia. La bendición a las parejas gay firmada por el Papa Francisco con Fernández va abiertamente en contra de la palabra de Dios porque Dios no quiere que se bendiga el pecado. No se puede bendecir el pecado. La confianza, la súplica, prevén la llegada del pecado siempre con el engaño, porque, enfadado, molesto por las críticas de los obispos africanos, Bergoglio respondió: y si bien el empresario que trata mal a los empleados no se le da la bendición. Esto es engaño, claro que se le da, pero también al homosexual individual. Y a mí me ha pasado muchas veces, no se niega la bendición. Otra cosa es cuando vienen tomados de la mano a pedir la bendición, no sobre ellos como individuos, sino sobre su relación. Y eso no se puede hacer. El engaño. Entonces esta noche haremos un repaso bastante interesante sobre todo sobre el Pachamama, pero empezaremos por Benedicto XVI, que renuncia sin entregar el munus, creando así un cortocircuito insuperable. Muere el 31 de diciembre de 2022, y ningún cardenal habló ya entonces. Luego hablaremos de la elección de Bergoglio mediante la mafia de San Galo, con todos los entresijos que don Minutela fue el primero en sacar a la luz. De hecho, Bergoglio me regaló 2 excomuniones juntas, señal de rabia y de preocupación. Luego hablaremos de los delitos, no solo canónicos, sino también morales, litúrgicos y doctrinales de Bergoglio, hechos con el engaño y la mentira. Amoris Laetitia, el 19 de marzo de 2016, la protección de obispos y sacerdotes protegidos, como Rupnik, Zanchera y McCarrick. La condena y el martirio de los justos como emoción Viganó, que por desgracia, qué lástima, podría haber sido para todos nosotros ahora un punto de referencia. Pero él es, como sabemos de otra manera, hay otra iglesia que es la tradicionalista, que al parecer se quedó en Pío XII, se hizo reconsagrar. Un verdadero pecado, un verdadero pecado, un verdadero pecado. ¿Quién sabe si cambiará de opinión? Y pueda decir no, la iglesia. Porque hay otro problema que enfrentar próximamente. Es que nosotros durante un tiempo caminamos con ellos. Pero luego, cuando vienen a decirnos que la iglesia se detuvo antes del Concilio Vaticano II, que el problema es el Concilio Vaticano II, que Bergoglio es heredero de Wojtyla, a esos los mandamos al diablo. Peor que los bergoglianos. Porque aquellos son vanguardistas y estos son retroguardistas. Y a nosotros nos toca el drama, David, de permanecer católicos. ¿Quieres seguir siendo católico? Entonces carga con tu cruz. ¿Quieres seguir siendo católica? Me lo mostraste ayer en los comentarios. Perteneces a una secta y estás siguiendo a un gurú. Estás fuera de la y entonces tienes que llevar la cruz. Porque esto es lo que tenemos que escuchar. Que hoy quien quiere seguir siendo católico, fiel al Evangelio, el tiempo de Satanás está en todas partes. Debes quedarte, pero que no vengan a decirnos que la iglesia debe ser llevada hacia atrás. No, nosotros hemos tenido papas santos, como Juan Pablo II, Benedicto XVI, que nos han acompañado y nosotros nos dejamos guiar hasta el magisterio de Benedicto XVI. Y seguiremos hablando luego sobre todo de la Pachamama acogida en el Vaticano y adorada y en los jardines vaticanos, algo increíble. El 4 de octubre de 2019, del documento de Abu Dhabi del sincretismo religioso. Del 4 de febrero de 2019 de la publicación de Fiducia Supplicans. Es más, el 18 de diciembre de 2023, de manera simultánea al sínodo sobre la sinodalidad. Que Bergoglio ha anunciado, no él, sino quien le ha dicho ahora, es el momento en que mueres para el 2028 con las mujeres en el altar, las diaconisas, donde al final todo gira en torno a la garra de Satanás.
de destruir la voluntad fundacional de Jesucristo, porque es surrealista que en la Iglesia se discuta que las mujeres deban recibir el ministerio cuando la voluntad fundacional de Jesucristo lo prohíbe. ¿Tú quieres aceptar esto? Roberta, dime, ¿quieres aceptar que no se deba hacer? Sí, entonces debes aceptar también tú como ella, como él, como yo, el martirio. Porque apenas lo dices tú, eres una secta, tú eres fundamentalista, has seguido a un loco, están fuera de la iglesia, excomulgados, malditos, porque es el tiempo de Satanás. Hablaremos del Vía Crucis el 18 de abril de 2025, etcétera, etcétera. En fin, Fiori, los buitres ya rodean la carroña. No creo que exista un presunto cardenal no contaminado. Les veo comprometidos. Y no solo debemos resistir sabiendo que estamos del lado correcto. Por lo demás, el Papa Benedicto lo ha dicho, todo es posible. Son tiempos en los que realmente todo es posible.